Vamos a hablar justamente hoy en amplitud sobre el tema económico. Ya nos acompaña, tiene la gentileza de venir aquí a Radio Nacional, el ministro Alex Contreras. Para muchos, el ministro de más importancia, porque es el que maneja la plata de todos los peruanos. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido, como siempre. Hola, Ricardo, buenos días. Buenos días a todo el público de Radio Nacional. Siempre es un gusto estar aquí y según el compromiso que asumimos de estar esta semana anunciando algunos temas, explicando también los avances en las últimas semanas, claro, que son importantes. Yo lo vi esta semana, también hay que decirlo, en el Congreso, una sesión bastante larga en la Comisión de Presupuesto, me parece ser como 6 horas aproximadamente. Efectivamente, estuvimos 6 horas en la Comisión de Presupuesto. Creo que es importante que el Ejecutivo promueva la transparencia y eso es lo que estamos haciendo. Explicamos cuáles fueron las principales medidas durante el primer trimestre, los principales avances, y usualmente ese es un espacio donde muchos congresistas aprovechan también a incorporar nuevos temas. Claro. Y esto es importante para informar a la población. La respuesta de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales en este primer trimestre. Usted nos explicaba antes de que ha habido una participación activa del MEF, sobre todo en capacitar, en orientar a las nuevas autoridades, porque por lo general esta toma de conocimientos se hace en un año, ¿no? Porque ese primer año, por lo general, en los gobiernos municipales, cuando están recién estrenados y en las regiones, es un periodo para que se vayan adaptando y conociendo. Pero lo que se quería ahora es agilizar, acelerar todos estos procesos. Y entiendo que la primera respuesta es buena, es positiva. Sí, el primer balance, yo diría, hasta abril ha sido bastante positivo. A pesar de ser nuevas autoridades, han aprendido bastante rápido. Creo que la emergencia ha forzado a todos a acelerar lo que llaman esta curva de aprendizaje. Y el punto central, por el lado del MEF, algo que es una variable que hacemos seguimiento, la inversión pública viene creciendo a buen ritmo, más de 16%, y la buena noticia es que por primera vez en el año los gobiernos locales están invirtiendo más que el año pasado. Si uno compara abril del 2023 con abril del 2022, la inversión pública de los gobiernos locales ha crecido como 32%. En el caso de los gobiernos regionales, un 26,8%. Entonces, estamos avanzando y eso nos hace avisorar un cierre del año bastante positivo. Claro, cuando el oyente escucha este crecimiento, esta mejora de esta capacidad de gasto en infraestructura, ¿cómo le explicamos al hombre y a la mujer de pie? ¿Qué significa para, digamos, el hombre del barrio, el campesino, el obrero? ¿Cómo le explicamos ello? Es sencillo. El gobierno provee bienes públicos, una posta, una carretera, colegios, ¿no? Entonces cuando un ciudadano lleva a sus hijos al colegio, quiere pues que el colegio esté bien, con el techo adecuado, con buenas carpetas. Que tenga agua, luz. Que tenga agua, luz. Y eso se hace con recursos para la inversión pública. Entonces, ¿qué pasaba en el Perú en los últimos años? Usualmente en cambio de gobierno, cuando había nuevas autoridades locales, regionales, la inversión pública colapsaba, 15%, 20%. Entonces, lo que estamos viendo es un cambio en esa tendencia. Como ha señalado, ha habido un esfuerzo del MEF y de los ministerios por capacitar, por coordinar con las regiones, y por primera vez en cambio de año de gobierno se está invirtiendo más. ¿Eso qué significa? Que este año vamos a tener más carreteras, más colegios, más hospitales. Y eso creo que es lo más importante. Algo que es clave mencionar es el rol que juega la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil, de pedir a sus autoridades que ejecuten su presupuesto, que ejecuten de manera correcta también. Algo que estamos haciendo en el MEF es no solamente ver que gasten más su presupuesto, sino también que se culminen las obras que se han comprometido para este año. Y ahí todavía hay una tarea pendiente. El día de ayer tuvimos una reunión con los gobernadores regionales y la verdad que el balance ha sido muy positivo. Este tipo de coordinaciones ayudan a hacer una mejor gestión, porque los gobernadores regionales nos dicen sus problemas, de qué forma podemos ayudarlos, establecemos una agenda, plazos, y así vamos resolviendo los problemas de los ciudadanos. Pero el presupuesto con el que se cuenta en la actualidad, el que se aprobó, y este crédito suplementario que también fue ya aprobado por el Congreso, ¿cubre las necesidades de las autoridades regionales con las que usted ha tenido ya este encuentro de la víspera? Para este año, evidentemente, ¿cuál es el problema? El problema es que la brecha de infraestructura en el Perú es muy altísima, grande. claro. Es muy grande. ¿Qué quiere decir? Que faltan colegios, faltan carreteras, faltan hospitales. Y si hay colegios, están cayendo. Si hay colegios, están cayendo, claro. No se le hacía mantenimiento. Entonces,
Ese es el problema central. Pero sobre ese problema central había el problema de que incluso los pocos recursos que había no se gastaban todo, el 100% del presupuesto. Entonces la meta, lo señaló ayer la Presidenta de la República, es que este año se ejecute el 100% de los presupuestos. Eso implica a veces trasladar recursos de un proyecto a otro, pero lo vamos a hacer, pero el objetivo es clave y hacia adelante seguir avanzando en este cierre de brechas. Ahora, pero para trasladar proyectos de uno a otro, a veces les ha costado hasta el cargo a algunas autoridades, porque cuando uno destina determinada cantidad de recursos para una obra o para una labor, no la puede cambiar. O sea, se va a facilitar, se va a agilizar, digamos, justamente estas disposiciones fiscales para ello. No, sí, por supuesto, es algo que sí se puede hacer. Se ¿no? puede hacer. El tema es hacerlo de acuerdo a los procedimientos establecidos en los tiempos correctos. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Mira, se me cayó un proyecto, tengo recursos, soy un gobierno regional, porque esos recursos más bien no los transfiero a los gobiernos locales para que ejecuten proyectos que se quedaron sin financiamiento. Entonces, ese manejo del presupuesto lo estamos optimizando, pero repito, el mensaje central es llevarle más servicios a los ciudadanos, mejores servicios, y ese es un compromiso de todos los sectores: educación, salud, vivienda, transporte. Todos estamos empujando hacia el mismo lado, porque es algo que falta en el Perú, y yo lo dije en una de las entrevistas que tuvimos. El año pasado se dejaron de gastar 18.000 millones de soles, más de 18.000 millones de soles. Y uno se pone a pensar cuántos colegios son, cuántas carreteras, cuántos hospitales. Y la meta es que este año podamos, si no 100%, al menos acercarnos al 100%. Y para que se gaste al máximo, va a seguir trabajando los funcionarios del MEF, trabajando con las regiones, viajando, supervisando, capacitando. Por supuesto, hay un equipo permanente y un equipo itinerante que está a lo largo de todas las regiones. Esta semana vamos a estar, por ejemplo, adicionalmente a los ConectaMEF, que son oficinas descentralizadas del MEF, también hay equipos que se desplazaron al norte por la emergencia. Esta semana nos toca ir a Huancavelica, Junín, Lambayeque, vamos a llevar equipos también, y esa es la meta, que si uno hace el balance, este año hemos batido récord en capacitaciones, en asistencia técnica, porque estos son los elementos que generan capacidades en las regiones. Y hacia eso está apuntando este gobierno: reactivar la economía, atender la emergencia, pero hacer que las regiones también eleven su potencial. Y el potencial de las regiones, a mí, como nacido en Chimbote, como tarmeño, de corazón, como digo, me consta que se necesita desarrollar más capacidades en las regiones, porque potencial sobra. Correcto. Y usted nos decía que el año pasado no se ha gastado 18.000 millones de soles. Ayer la portada del diario La República hablaba también de que no se ha invertido 2.037 millones de soles por las regiones y los gobiernos locales como parte del FONDES, es decir, de este Fondo de Desastres Naturales, que entiendo básicamente es de las autoridades anteriores. Sí, o sea, al final, cuando uno asume un cargo, uno asume activos y pasivos, y la meta es clara: acelerar la ejecución de todas las unidades ejecutoras. Claro. Y ahí cumple un rol. Lo bueno es que la presidencia del Consejo de Ministros, a través de la ARC, está liderando la ejecución este año. El Ministerio de Defensa, el Ministerio del Transportes también ha empezado a acelerar. Salud se espera que en este segundo y tercer trimestre repunte su ejecución. Agricultura. Entonces estamos avanzando en todos los frentes, no solamente gobierno local, gobierno regional, sino también el gobierno nacional, ¿no? Todos podemos hacer mejor nuestro trabajo. Ese es el lineamiento de la presidenta, del premier, y hacia eso estamos apuntando. Si no se ejecutó en algún momento, lo vamos a ejecutar de manera correcta. Y este fondo para enfrentar desastres es fundamental en este contexto de emergencias. Claro. Y vamos a tomar las medidas que sean necesarias en coordinación con los entes competentes para avanzar, ¿no? Ahí se viene, me gustaría comunicar a los ciudadanos que este segundo trimestre y parte del tercer trimestre va a ser fundamental para mejorar nuestra capacidad de respuesta frente al niño costero que se viene. Hay una alta probabilidad de que venga un niño costero. De hecho, uno puede ver las imágenes de lo que le llaman los especialistas estas ondas Kelvin, claro, estas masas de agua caliente que llegan de las costas australianas a las costas peruanas, y eso implica incrementar la capacidad de respuesta, porque sabemos el costo que tiene el niño en el Perú. Ya, mira, desde el momento que tuvimos la última entrevista, ya se han aprobado dispositivos, tal y como lo señalamos, por más de 1.000 millones
Esta semana hay como 200 millones más. Y la próxima semana vamos a seguir inyectando recursos para seguir atendiendo la emergencia. Va a haber, digamos, todo un despliegue de recursos entre abril y septiembre. Efectivamente. Que son estos 2 trimestres que van a ser fundamentales para, sobre todo, obras de prevención. Sí, las obras de prevención que se puedan hacer. Hay obras que ya... hay cosas pequeñas de corto plazo que se pueden hacer y eso es lo que vamos a hacer. Se van a adquirir maquinaria también para tener capacidad de respuesta, para desaguar las zonas que queden afectadas por el niño. Y es un trabajo articulado que se está haciendo en el grupo de tareas que conformó la presidencia del Consejo de Ministros. Esto va a ayudar a dinamizar esta ley que buscaba o que busca reactivar obras paralizadas, ¿no? Destrabar básicamente, y que justamente, si bien se aprobó por parte del Congreso en octubre del año pasado, digamos que no ha tenido la agilidad que se esperaba. El gran shock de reactivación de obras paralizadas se va a dar entre junio y julio. Junio y julio. Junio y julio van... De hecho, ya, por ejemplo, como lo señalaban algunos gobernadores regionales, el Ministerio de Vivienda ha reactivado en 2 semanas proyectos que estaban parados en 12 años. Algo está haciendo también el Ministerio de Salud. Hubo un reconocimiento de los gobernadores regionales a muchos de los ministros, pero el gran shock de destrabe de obras paralizadas se va a dar entre junio y julio. ¿Cuánto va a significar este gran shock de destrabe de obras paralizadas? Nosotros estamos... muchas de estas obras están paralizadas por diferentes motivos, aspectos legales, temas presupuestales. Entonces yo estimo que al menos en este primer paquete vamos a destrabar entre 700 y 1.000 millones de soles en obras paralizadas. Esa es la primera estimación. Es cierto, son 17.000 millones, pero es un primer empuje a la economía. ¿Qué obras van a tener prioridad, ministro? Vamos a priorizar aquellas obras que tengan el mayor porcentaje de avance. Tienes un hospital, un colegio que está paralizado y tiene un 80% de avance, 90% de avance, tenemos que empujar en esa línea. El factor clave va a ser, primero, qué tan la complejidad de destrabarlo, pero también el porcentaje de avance. Y como lo he señalado, estamos utilizando toda la capacidad presupuestal que tiene el Perú para impulsar la inversión. ¿Ya se ha hecho un mapeo de estas obras? Sí, claro, tenemos el mapeo de estas obras. Ahora hay que hacer un análisis pormenorizado, ¿no? Ya tenemos de todo el conjunto de obras, hay obras paralizadas que tienen ya varios años. Hemos elegido un subconjunto y ahora estamos trabajando en ese subconjunto de obras paralizadas para ver hacia dónde asignamos los recursos. Los recursos son limitados, pero la idea es maximizar el impacto que va a tener en la sociedad. ¿Quién va a determinar qué obras sí y qué obras no? ¿Es el MEF o van a trabajar con las regiones y municipios? No, nosotros siempre, a veces se cree que el MEF decide temas que siempre es el malo de la película, ¿no? Lo ven nos toca hacer a veces los malos de la película porque mantener en orden las cuentas fiscales cuesta, ¿no? Es como el papá que tiene que armar el mes en la casa, ¿no? Es como una casa, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño queríamos pues televisor nuevo, Nintendo, entonces había que... Ahora es Play 5. Ahora el Play 5, que es más caro. Entonces, en esa línea se va a coordinar con el Ministerio de Salud. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ya tiene ahorita un paquete como de 57 hospitales por destrabar. Ese es el gran tema, ¿no? Porque hay muchos hospitales que están al 90%. Así es. 90, le falta un poquito, un cachito más, como dice. Y esa es la meta, que porque estamos, digamos, a puertas de que se generen servicios para los ciudadanos. La presidenta ha dicho, las metas de mi gobierno son avanzar en agua y desagüe, en salud y educación. Esa también va a ser una prioridad. Es cierto, necesitamos más carreteras, necesitamos más canales de riego, regadío, entonces vamos a hacer un esfuerzo, pero vamos a concentrar los recursos en salud, educación, agua y saneamiento. ¿Y cómo el ciudadano va a sentir, o cómo le garantizamos al ciudadano, mejor dicho, ministro Contreras, que ahora sí se van a destrabar obras? Porque anuncios similares lo he escuchado también de autoridades del Ministerio de Economía años anteriores. Es un buen punto el que plantea Ricardo, porque a veces yo creo que el rasgo distintivo de esta gestión es que anunciamos y hacemos. Todo lo que te he anunciado en las últimas 12 ediciones de tu programa, que me han tocado participar con mucho gusto, todo lo que anunciamos se hizo, y es fundamental la transparencia. Entonces, cuando uno anuncia, hay que hacerle seguimiento a lo que se anuncia, ¿no? Y en ese sentido,
los medios de comunicación juegan un rol importante. Si un ministro anunció algo y no cumplió, bueno, ahí está la sociedad para mostrar su molestia y hacer el imperativo para que los funcionarios públicos cumplamos con nuestra palabra, para cumplir con nuestra palabra. Y esto no es, yo lo digo siempre, ¿no? La mejor forma de ganar credibilidad es cumpliendo lo que se anuncia, y ese es el esfuerzo. A veces algo puede tardar un poco más porque hay que atender muchas cosas, pero en el balance del siguiente trimestre vamos a anunciar qué obras se han destrabado, qué obras están avanzando. O sea, junio y julio se inicia ya el destrabe definitivo, pero el anuncio lo tendremos... Es el arranque, ¿no? El arranque. Es el arranque. Entonces es un primer paquete de destrabe. Este primer paquete es de los 700 a los 1.000 millones. Sí, más o menos, aproximadamente. Pero es lo que habrá un estimamos. segundo, tercer paquete. Claro, habrá un segundo, tercer paquete, porque conforme pase el año, lo mismo que pasa en las familias, pasa en el Estado. También uno proyectaba hacer un gasto y al final no sale, pasó algo y por alguna razón dice, tienes esos recursos, tú los puedes reasignar a otro fin. Entonces, a fines de junio vamos a hacer un primer balance, una reasignación de presupuesto. Si se cayó un proyecto o si hay algo que ya no salió, lo vamos a reasignar. Por ejemplo, este año pensábamos gastar en el Mundial de la Sub-17 más de 100 millones. No se va a dar. Claro. Esos recursos ¿Se tienen que reasignar a otro fin. Correcto. ¿No? Eso se coordina, por ejemplo, con MTC, con el Ministerio de Educación. Y así hay muchos gastos que no se van a dar. Se cayó un proyecto por problemas con el contratista. Entonces, ese manejo presupuestal de sacar de un lugar a otro también es una forma de optimizar y de avanzar en la ejecución. Correcto. Y también estamos trabajando en eso. Entonces, inversión pública avanzando, destrabe de obras avanzando, se viene un choque importante, y esta semana, como te mencionaba, han habido noticias muy positivas. Se ratificó nuestra calificación por el lado de Fitch. El día de ayer, yo con mucha satisfacción tengo que anunciar que ha habido una segunda subasta del programa Impulso Mi Perú. Ya son más de 800 millones subastados a tasas récord. Con una participación importantísima de COFIDE, que COFIDE es el administrador de este claro, programa, y ya está hecho un trabajo extraordinario junto con el MEF y Produce, ¿no? Correcto, son las 8:23 de la mañana, estamos conversando con el ministro Alex Contreras, titular de Economía y Finanzas, aquí en Diálogo Abierto por Radio Nacional. Ministro, ayer se levantó ya la emergencia mundial por el COVID. ¿Cuál va a ser el impacto en el Perú sobre este tema en el punto de vista económico? Es decir, los recursos que el gobierno asignaba a esta emergencia. Si ya deja de ser una emergencia mundial, ¿cuál va a ser el tratamiento? Por ejemplo, lo primero que se me viene a la mente, los presupuestos destinados para el sector salud, para compras de insumos que tienen que ver justamente con vacunas, que tienen que ver con contratación de personal. ¿Cuántos casos COVID hay, sobre todo en el sector salud? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Como mencionaba, la brecha en muchos sectores es grande. Entonces la idea es aprovechar la experiencia de estos nuevos profesionales y reasignarlos a nuevas tareas. Ese va a ser el objetivo. Ahí tenemos que trabajar estrechamente con el Ministerio de Salud, pero el hecho de que ya se haya llegado fin o se haya puesto fin a la emergencia ya nos permite reasignar estos recursos puede ser al mismo sector o a otro sector. No es algo que todavía estamos coordinando, pero en el Perú hay un embalse de consultas, de cirugías. Entonces, la ventaja de que ya, yo diría, haya terminado la pandemia es que estos recursos los podamos reasignar a atender a las otras enfermedades que en muchos casos han avanzado. Por ejemplo, en el tema del cáncer, ¿no? Donde se está reclamando mucho que no se cuentan con los medicamentos necesarios. Sí, en esa línea hay un trabajo muy cercano con el Ministerio de Salud. Estamos coordinando con la ministra Rosa para sacar un decreto de urgencia que permita adquirir una serie de equipamientos para la atención del cáncer, ¿no? Que es una enfermedad que hace mucho daño, no solamente a la economía de las familias, sino también a la salud. El riesgo, o sea, acá el punto central es lo que dice la evidencia: si tú detectas el cáncer temprano, la probabilidad de sobrevivir es más alta. Y tenemos que invertir en prevención. Y esa es una prioridad del gobierno, la ministra lo tiene muy claro, y esperamos cerrar estos decretos de urgencia para el sector en el más corto plazo. Calculo 1 o 2 semanas como máximo. Correcto. Entonces, digamos que
digamos, los montos se van a mantener, pero se van a reasignar en otros sectores que tienen que ver con el mismo portafolio. Efectivamente. Correcto, son las 8:25, vamos a hacer una pausa, volveremos para seguir conversando con el ministro de Economía y Finanzas que está esta mañana con nosotros para hablar también sobre otros temas que interesan mucho y sobre todo al bolsillo popular. 8:26, volvemos aquí en Radio Nacional en Diálogo Abierto. Estamos en Diálogo Abierto por Radio Nacional, nos acompaña esta mañana el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Ministro, es importante la inversión, pero sobre todo de los pequeños y microempresarios, porque son los que mueven la economía. Usted nos hablaba hace justamente de este apoyo a las MIPES, que se ha logrado mover 800 millones de soles aproximadamente. Sí, el día, como habíamos anunciado hace unas semanas, se aprobó el plan Impulso Mi Perú. Y este plan tiene garantías del Estado para financiar créditos por más de 2.000 millones de soles. Entonces, las garantías son de 2.000 millones, financian créditos alrededor de 2.168 millones. Ya se han hecho las primeras subastas de los créditos. COFIDE, que es el administrador del programa, la semana pasada hizo una subasta. Ayer hizo otra subasta con tasas récord. Si una MIPE, una micro, una pequeña empresa va en este momento al sistema financiero, la tasa que le cobran es entre 25% o hasta 39%. Eso le cobra como interés el banco. Como interés, un banco, una caja. Hemos conseguido tasas en la subasta anterior de 10,8% y en la última subasta me parece que alrededor de 12%. Entonces, o sea, 1% mensual. Es aproximadamente, más o menos, ¿no? 12%, que es una tasa por récord, si uno considera que la tasa de referencia es la tasa que fija el Banco Central, está en 7,75, una tasa de 12 es prácticamente la tasa que paga una empresa grande, de muy bajo riesgo. Claro. Y si a eso le sumas el bono de buen pagador que va a haber, que te van a, si tú pagas a tiempo, te van a descontar las 2 últimas cuotas, o hasta el 15% de tu crédito, más o menos ese es el equivalente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué deben hacer las MIPES? Hay una lista que ha publicado COFIDE. De hecho, en el MEF hemos publicado el día de ayer en un espacio que tenemos que se llama MEF en vivo, justamente todos los detalles de este programa. Entonces, las MIPES lo que pueden hacer es ir a los bancos, a las cajas, a las cooperativas que han sido, que se han beneficiado con garantías en esta subasta de COFIDE y solicitar su crédito Impulso Mi Perú. Entonces, estos son créditos que van hasta 90.000 soles. Y los requisitos que tiene que tener, porque ahí está el gran tema. Ya, los requisitos, primero, hemos sido bastante flexibles con los requisitos, pensando en la reactivación de las MIPES. Entonces, no importa si tu situación en el sistema financiero es normal, estás cumpliendo el requisito para ir al... Primero, ser MIPE. Este es un programa especial para las micro y pequeñas empresas. 1. En segundo lugar, puede ser con problemas potenciales. Es decir, si tu calificación crediticia tiene algún riesgo, problemas potenciales, también puedes acceder a este programa. Solicitar el crédito. Son a la fecha alrededor de 13 entidades que pueden brindar estos créditos Impulso Mi Perú. Lo vamos a publicar en la web del MEF. De hecho, ya hay un video. Sí, lo viste. Entonces, en el Twitter también lo vamos a lanzar y ahí está exactamente los requisitos. Entonces, la meta es eso, reactivar a las MIPES, y vamos a ir monitoreando. Algo muy importante en las políticas públicas es monitorear. Entonces, vamos a ver cómo se están asignando los créditos, a quiénes se están asignando los créditos. Ya nos queda claro que va a haber a las MIPES, pero la meta también es que estos recursos lleguen a las MIPES que nunca han tenido acceso al crédito. Eso le quería preguntar, porque durante también la época de reactivación del COVID, en los gobiernos anteriores, se hicieron créditos, beneficios para las pequeñas y microempresas, pero los bancos lo canalizaron principalmente a sus clientes. Si tú no eras cliente de un banco, estabas fregado. En general, muchos de estos programas han llegado a las MIPES, ¿no? Sean cajas, bancos. El hecho de que, por ejemplo, un banco, una caja municipal opere con un cliente, lo hace más cercano al banco, entonces es más fácil ofrecerle un producto a los clientes. Eso lo vamos a monitorear. Y si vemos que, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no?, que un dueño de una MIPE tiene un crédito con una caja municipal que no ha accedido a los fondos de Impulso Mi Perú y por lo tanto no está siendo beneficiado, vamos a buscar la forma de que el crédito también le llegue a ellos. A los empresarios, microempresarios, que no negocian con estos bancos o cajas que han ganado los fondos,
Ese es uno, es algo que vamos a monitorear. Y el segundo punto es también queremos que le llegue a aquellas MIPES que nunca han tenido acceso al crédito y buscan una oportunidad de hacerse un historial crediticio. Eso es algo, por eso hemos empezado con esta primera subasta. Y la idea es que estos 2.000 millones de garantías para crédito sea como que el primer impulso a la reactivación de las MIPES. Y es el impulso, por eso le llamamos Impulso Mi Perú, que busca impulsar el crecimiento de las MIPES. Entonces yo calculo que entre este y la siguiente semana se van a ir colocando estos créditos y vamos a ver, porque toda esa data la va a tener COFIDE. Entonces vamos a pedirle análisis a COFIDE que nos muestre, miren, si los bancos solamente prestaron a sus instituciones. Es cierto, no hay ninguna restricción, porque Claro. cuando tú limitas restricción, al final, cuando hay escenarios de emergencia, eso ha golpeado a todos. No importa si una MIPE tiene un crédito con un banco o con otro, al final los ha golpeado a todos y la meta es que llegue a todas las MIPES. Pero el objetivo del programa es la reactivación en general, pero si vemos algún problemita que no está llegando a un grupo particular de MIPES, vamos a buscar los mecanismos. Las tasas de interés son muy buenas realmente, son Sí. bastante atractivas. Ministro, ¿hay alguna posibilidad de que en el Perú no tengamos tasas de interés tan altas? Ya no me refiero a las MIPES, sino a los créditos personales, por ejemplo, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad que los banqueros, el MEF y el BCR se puedan sentar y a no tener tasas? Porque por ejemplo, uno va a un banco o una financiera, pide, a ver, el crédito más barato, 1.000 soles. Y lo que tiene que pagar es 1.300, es decir, 110% de tasa de interés al año. Hay productos que tienen un mayor riesgo y tienen una mayor tasa, pero hay espacio para que se pueda reducir, ¿no? Claro. Y esto hay varios elementos. Primero, más información. A veces hay otros mecanismos de crédito más barato. Las tasas están disponibles, también hay que compararlos. Como consumidores tenemos que ejercer lo que se denomina la soberanía del consumidor. Entonces uno pone en Google tasas de interés por tipo de crédito, bancos, cajas, entra a la web del SBS y ve a qué tasa está cobrando cada banco y por cada producto. Entonces, si uno ve que hay un banco que está cobrando menos, vayan a ese banco. Igual lo mismo pasa en los depósitos. Si ustedes ven que una institución está pagando más por los depósitos, hay que trasladarse a esas instituciones, ¿no? Porque es la única forma como seguir generando competencia, ¿no? Y ese es un rol que tiene que cumplir esencialmente la SBS. El BCR, su rol es más amplio, es garantizar primero una inflación baja y estable, garantizar la estabilidad financiera también, porque cuando el sistema está en problemas son los bancos centrales los que entran a salvarlo. Pero sí, definitivamente tenemos que establecer una agenda que permita generar más competencia, pero también más información sobre los productos, Claro, ¿no? en realidad, digamos, la educación financiera de los peruanos Sí. es bastante deficiente. Efectivamente. Entonces, yo creo que, claro, tendremos que empezar por allí. Pero también los bancos tienen tasas bastante elevadas. Eso es una realidad en el Perú si comparamos con los países vecinos, ¿no? Con Colombia, por ejemplo. En momentos de crisis, sobre todo, la gente usa productos más caros y eso puede haber generado un impacto. A raíz de tu comentario, te cuento que hace algunos meses estuvimos coordinando con la SBS algunas medidas sobre este punto. Al final, digamos, la situación se normalizó, pero es un mercado que vamos a monitorear. Por nuestro enfoque, la reactivación va por el lado de productivo, pero digamos, como MEF siempre tenemos que ver todos los sectores, ¿no? Y si hay espacio para mejorar, con mucho gusto avanzaremos también. Pero de manera general, Correcto. se tiene que avanzar en la competencia, en más información al consumidor, y en ese sentido la SBS creo que ha estado haciendo un muy buen trabajo. Correcto. Ministro, esta semana se ha presentado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que básicamente no acarrean mucho al Ministerio de Economía, pero hay un puntito que sí tiene que ver con un tema económico. Una de las recomendaciones en el tema de reparaciones señala que se deben adoptar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas, y para ello se propone, por ejemplo, compensaciones. En ese aspecto, se va a destinar, hay un monto, cómo se va a definir en el pago de compensaciones. Ha habido ya algunas entregas, ¿verdad? Pero a un número mayor. Sin ninguna duda, lo ha dicho la presidenta, pero muchas de las recomendaciones ya están ya se han implementado, ¿no? Es cierto, no se han dado reparaciones, pero sí hubo un apoyo a los familiares de las víctimas de la conflictividad social. Fue una propuesta del Ministerio de Justicia que como MEF apoyamos. En su momento, cuando
Cuando se hagan las investigaciones, cuando el Ministerio Público se determine si existe algún tipo de responsabilidad, se evaluará este tema de las reparaciones. Se va a esperar el informe que emitan los fiscales. No, lo que pasa es que las cosas como son, ¿no? Es un informe, como se ha dicho, es un informe temático, es un informe que no determina responsabilidades individuales, es un informe que respecta al rol del Estado en este contexto de conflictividad, pero como MEF siempre vamos a respaldar cualquier apoyo a los deudos, ¿no? Siempre es una premisa. Primero porque son costos pequeños, moderados, se pueden financiar. Y dos, porque en las democracias es fundamental. Han habido muchas discrepancias sobre varios temas de este informe que son, yo diría, objetables. Y discrepancias incluso hasta entre ministros, ¿no? En general yo voy a hablar de discrepancias porque es un informe en lenguaje diplomático, bastante general, pero todas las democracias tienen que cumplir las recomendaciones digamos, acoger las recomendaciones de la Comisión, y en esa línea estamos avanzando. Y cuando se estime la necesidad de recursos lo vamos a hacer. ¿Qué le parece lo que ha dicho hoy el presidente de la CONFIEP? Una amplia entrevista en la página 8 del Diario del Comercio, toda una página, y dice: este gobierno ha pasado de ser criminal, y se refiere, claro, al régimen de Pedro Castillo, a ser uno de centro izquierda. ¿Usted se considera un ministro de centro izquierda? La verdad que como tú dijiste, yo soy un técnico prestado a la política, entonces decir que soy de centro izquierda, centro derecha, no, preferiría no andar en los detalles. Lo que sí, pero ahora el empresario más importante, digamos, de todo el sector, el gremio de gremios, como le dicen. No, sin duda, creo que podemos alcanzar un equilibrio entre promover el crecimiento económico, la inversión privada, la sostenibilidad fiscal, con avanzar en el cierre de brechas, ¿no? Y en esa línea lo que dice el presidente de la CONFIEP es, en algunos aspectos creo que es fundamental continuar en el restablecimiento de la confianza. Eso es lo que decía en ese artículo, es lo que recuerdo. Y lo importante es que la confianza se está recuperando. Habíamos alcanzado el punto más bajo en enero, febrero se ha recuperado, marzo también, abril ya salió la nueva encuesta del BCR. Hay expectativas que han continuado mejorando, la inversión de mediano plazo, por ejemplo, las expectativas de contratación. Hay sectores en donde, por ejemplo, como minería, en donde casi todos los indicadores de expectativas han mejorado. En esa línea, vamos a continuar en eso, haciendo gestión, mostrando resultados a la población para que para que la confianza se restaure, porque cuando hay confianza en un país, hay inversión, se crea empleo, se reduce la pobreza. Y la imagen que tiene Perú afuera es muy buena. No, la imagen de Perú yo le contaba una anécdota hace instantes y realmente quedé sorprendido con la fortaleza que tiene el sol peruano. La imagen de Perú a nivel internacional es espectacular. Muchos reconocen y le han atribuido este adjetivo a la economía peruana, cuando no lo digo yo lo repito, pero lo que dicen afuera es que Perú es una economía resiliente, es decir, es una economía muy fuerte, muy estable. El tema, me parece, y es una opinión personal, va por la distribución de esa riqueza, ¿no? Que tiene que llegar cada vez a más peruanos, o que debería llegar cada vez a más peruanos. Hay un tema de eficiencia muy grande del Estado, que es riqueza que está ahí, que no se ha gastado. Entonces vamos a avanzar en eso. Dos, hemos perdido mucho las herramientas de planeamiento. Han habido tantas crisis sucesivas que nos hemos concentrado tanto en eso y hemos dejado de mirar hacia dónde apuntamos como economía, como país. Y esta gestión a lo que apunta es eso, a recuperar el norte. Y yo lo dije hace 2 días en la reunión del Consejo de Estado Regional, la meta, y a mí me agradó mucho ver que muchos gobernadores regionales están pensando en el desarrollo de su región. Entonces tenemos que nuevamente mirar al desarrollo, ¿no? Volver a ser ambiciosos. Que somos en este momento, me parece, la 6ª economía más grande de América Latina. Entonces, ¿cómo avanzar? ¿Cómo ser así como un grupo de países se desarrollaron y se denominaron los tigres asiáticos? ¿Cómo ser pues un tigre del Pacífico, ¿no? Claro. Y se vienen cosas interesantes. Sí. En 2 años, Perú, la situación va a cambiar dramáticamente. La confianza afuera y la confianza de los inversionistas me parece que va por buen camino. Y el tema es cuando el ciudadano de a pie, cuando Juan Pérez o Pedro Pueblo
ve noticias como, por ejemplo, bonos de 9.900 soles, dice, pucha, entonces, cuando engloba al Congreso, engloba o sea, a todo el tema político, al Poder Ejecutivo. Este tema, ¿por qué el Congreso sí puede dar? La gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué el Congreso sí puede dar bonos? ¿Y por qué yo que trabajo en el Ministerio de Salud, yo que trabajo en el Ministerio de Trabajo, o que trabajo en una fábrica, no puedo recibir también un bono? Hay un tema que es importante mencionar, que por la Constitución el Congreso tiene autonomía presupuestal. No tiene iniciativa de gasto, dice la Constitución, pero en lo que refiere a su presupuesto tiene autonomía presupuestal. El Congreso no tiene la planilla, por ejemplo, que tiene un gran ministerio, ¿no? Entonces eso le da espacio dentro de su presupuesto para poder, digamos, aprobar algunas asignaciones que me parece se dan en el marco de negociaciones con los sindicatos, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, aprobara un bono muy grande en algún sector, el impacto pues en la caja fiscal sería claro, enorme, ¿no? Entonces, pero el Congreso se ha gastado 35 millones de soles, que es casi el 70% de los 48 que se le dio hace poco. No, ese es un punto clave también. Pero primero, resaltar que el Congreso tiene autonomía presupuestal. Es cierto que hay señales que importan, ¿no?, respecto a lo que piensa la población, pero también hay responsabilidad con los propios sindicatos. Hay muchos de estos bonos que se establecen mediante negociación con los sindicatos. Entonces, eso es algo que mencionar. Y algo que se ha dicho, y lo voy a decir como es, Ricardo. A mí me gusta hablar con claridad, con transparencia. Correcto. Se está mintiendo a la población. ¿En qué se está mintiendo? Se le está mintiendo, se le ha dicho que esta gestión le está aprobando prebendas al Congreso, que le han aprobado un crédito de 48 millones para beneficiar al Congreso, cuando esos 48 millones en realidad se aprobaron en la ley de presupuesto del año pasado, en la gestión del expresidente Castillo, y lo que hizo el MEF este año es, en cumplimiento de esa ley, simplemente sacar el decreto supremo que habilita ese crédito suplementario ya aprobado. Entonces yo quiero, así decirlo enfáticamente, que no se le mienta a la población. Líderes de opinión, periodistas importantes, que ni siquiera le preguntan al MEF, ¿no? Simplemente agarran bien algo y utilizan para esta información negativamente para atacar al régimen. Podemos discrepar, pero discrepemos sobre la base de la verdad, no mintiendo, no engañando a la población. Y en ese sentido, como MEF, vamos a ser bastante enfáticos en salir a defender nuestros fueros siempre que se pretenda con mentiras, o sea, no vender ideas que no son. ¿Usted descarta que hay algún tipo de alianza entre ejecutivo y legislativo para, de alguna manera, facilitar las cosas ante alguna propuesta que lleve el ejecutivo al Congreso? Sí, por eso sobre estos 48 millones a mí realmente me molestó que se insista en algo que ha aprobado este régimen. Siempre los poderes tienen que coordinar, pero manteniendo la independencia, y en esa línea estamos trabajando. Sueldo mínimo, porque eso también la gente le preguntaron, incluso a los periodistas, sí, el jueves o el miércoles, sí, que estuvo en el Congreso, porque es un reclamo de, claro, no muchos peruanos, creo que no es muy alto el número de peruanos que ganan un sueldo mínimo, pero la gente necesita plata, ministro. Muchos llegan rascando la olla a fin de mes. Es verdad, los salarios, la gente se recursea, como dice. Se han recuperado, pero la inflación ha reducido el poder de compra de estos salarios, ¿no? Entonces, lo que yo mencioné y me reafirmo es que esto tiene que coordinarse por consensos, ¿no? Hay un espacio de coordinación que es el Consejo Nacional de Trabajo. Pero está funcionando ahorita. Ese es el rol del ministro de Trabajo. Vamos a dar todo el apoyo para que se pueda restaurar nuevamente el diálogo entre trabajadores y empresarios, ¿no? Por un lado, ¿qué ha pasado? La inflación ha subido mucho. Ese es un punto. Y por otro lado también, la economía, las empresas han sido golpeadas por la conflictividad social, muchas empresas estuvieron paradas, vino Yaku, declaración de emergencia. Entonces se tiene que buscar un equilibrio por consenso. ¿Por qué? Responder a la necesidad del trabajador, que es real. Como tú dices, la inflación le ha quitado, muchos trabajadores están llegando a las justas, pero el ajuste también, un ajuste drástico puede también afectar a la recuperación del empleo. Entonces la mejor forma es que se establezca una propuesta y que se coordine entre trabajadores y empresarios. Pero ¿no cree usted que debería ser el reajuste mínimo anualmente, periódico, o sea, cada 12 meses? Tomando en cuenta que, digamos, si bien, claro, la economía, todavía la inflación se está estabilizando, pero todavía sigue creciendo. No, la noticia positiva es que
por tercer mes consecutivo la inflación está bajando. Y se ha dado entre marzo y abril la reducción más importante de inflación de los últimos 15 meses. Entonces, si esta tendencia se mantiene, es muy probable que cerremos el año cerca del 3%, si no en 3%. Entonces, ese es un punto. Pero la revisión anual, hay una metodología que estableció en su momento el Ministerio de Trabajo, que se tienen que dar condiciones para revisar el salario, ¿no? Justamente por lo que comentas, que nuestro mercado laboral es muy informal. Hay mucha gente en este momento que está trabajando con salarios por debajo del mínimo, en condiciones de informalidad. Entonces, por eso es que estas variables tienen que ajustarse con criterios técnicos, ¿no? Más que reglas rápidas, y por eso los consensos son fundamentales y el diálogo es fundamental. Correcto, entonces se va a impulsar esta reactivación, o este diálogo, mejor dicho, en la mesa de trabajo. El tema de las pensiones, ese es otro tema importante. Ya el Congreso aprobó primero que nada por insistencia el tema que a ustedes les preocupan desde el Ministerio de Economía, ¿no? Quienes se pasan de la ONP a la AFP este bono de reconocimiento, que finalmente se va a entregar al momento en que se hace el traslado o al final, cuando ya se llega a la jubilación, porque es un tema que hay opiniones de uno y de otro lado. Sí, de acuerdo como lo ha interpretado el MEF, eso se entrega al cumplir los 65 años, eso es lo que dice la norma también, el equipo legal, pero el tema central es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, ¿no? Eso lo dice la Constitución, y afecta a la sostenibilidad de las cuentas fiscales, y estamos en un contexto en donde se está trabajando por el lado del Congreso, en dos comisiones, por el lado del Ejecutivo, un proceso de reforma de pensiones. Entonces, ¿por qué vulnerar y afectar el sistema público de pensiones en este momento? Pero sin embargo se le está creando otra expectativa a la gente. Aquí tengo declaraciones textuales de Rosángela Barbarán. Dice, el MEF, o sea, hablan de su ministerio, el MEF tiene una mirada cortoplacista de que ustedes son dueños del dinero y que invierten súper bien, y que una medida como esta nos va a afectar. Actualmente ningún punto del IGB va a pensiones, y se refiere también a esta propuesta para financiar con pensiones del IGB, o las pensiones con el IGB, que a decir creo del MEF va a generar cerca de 11.000 millones de soles en gasto. Hay varias propuestas que quieren asignar impuestos. Es una práctica malísima, ¿no? Yo tomo este impuesto para asignarlo a este gasto. No lo dice el MEF solamente, muchas instituciones internacionales dicen que esto es poco técnico. Pero uno recordar que el Congreso no tiene iniciativa de gastos. Esto lo dice la Constitución, y en ese sentido nosotros vamos a siempre velar porque se respete este mandato constitucional. No es una mirada cortoplacista. El MEF, la torta es una sola. Claro. Entonces, uno dice, claro, yo le puedo asignar un punto o el equivalente a un punto elige a las pensiones, pero eso significa que ese punto que tú le asignas a las pensiones se lo quitas a salud, educación. Entonces, no se trata de mirar de corto plazo, largo plazo, sino date cuenta que la torta es una sola y que cualquier decisión que tiene un costo tan importante se tiene que discutir y se tiene que alcanzar un consenso entre los técnicos, ¿no? Entre los especialistas, los que conocen la materia, ¿no? Porque es muy fácil decir, miren, vamos a subir las pensiones, y ¿qué pasa el año siguiente cuando se caen más colegios, cuando las colas en los hospitales se hacen más largas? Por eso es que los diálogos tienen que ser, primero, francos. Yo saludo la honestidad de la congresista y creo que en estas semanas tenemos alguna reunión programada. Y creo que así como el Ejecutivo respeta los fueros del Congreso, el Congreso también tiene que respetar los fueros del Ejecutivo, y en algunos temas controversiales discutirlo con amplitud, escuchar a más especialistas y tratar de que las leyes reflejen justamente eso, ¿no? Que una ley refleje la mirada técnica y lo mejor del país con una visión global. Porque correcto, la torta es única, y obviamente como MEF estamos apostando por la recuperación, por el crecimiento, por el desarrollo de nuevos motores. Hablábamos del impacto que puede tener el puerto de Chancay, el nuevo aeropuerto. Entonces, si vienen cosas tan positivas para el país, que queremos afianzar la industria naval, el potencial que tenemos en litio, hidrógeno verde. Entonces son temas que hace algunos años parecían lejanos, pero que ahora están a puerta. Y como usted dice, son los 2 próximos años son vitales para concretar todos estos objetivos, ¿no? El litio, que es, una de las proyecciones
que tiene el Perú para lograr un mayor crecimiento económico. No, sí, sin duda, el potencial es enorme. Este año apostamos por el desarrollo de la industria naval para que de una vez por todas Perú sea el tigre del Pacífico. El próximo año, cuando se inaugure el puerto de Chancay, yo lo dije justamente en la reunión de los gobernadores regionales, se va a reconfigurar el transporte marítimo internacional, flujos que salían de puertos importantes como Mejillones, de Chile, se van a trasladar al puerto de Chancay. Se va a ahorrar hasta 15 días en transporte de mercancías de Perú a Shanghái. Entonces, si uno junta estos elementos, desarrollo de la industria naval, potencial que tenemos en minería, en agroexportación, entonces podríamos hablar de un proceso de transformación sostenible del país, porque muchos países en la región han tratado de industrializar sus economías, de reformarlas, pero a costa de la inestabilidad macroeconómica. El Perú, en cambio, tiene una macroeconomía sana y está apostando por el desarrollo, y esa es la apuesta del MEF. Yo descarto cualquier mirada cortoplacista, más bien nuestra mirada es de mediano, largo plazo, pero sin descuidar la emergencia. Estamos haciendo de bomberos a veces, pero de ingenieros también, porque tenemos que construir y reconstruir un país. Y mi última pregunta es, ¿esta mirada a largo plazo, a 2 años, implica hasta el 2026? Eso nosotros hemos sido bastante claros. La mirada es a 20, a 30 años, en el sentido de apostar de que las políticas sean políticas de Estado. Nosotros como Ejecutivo hemos sido muy claros, hemos enviado nuestra propuesta al Congreso, 2 propuestas de adelanto de elecciones, y en ese sentido la pelota está en la cancha del Congreso. Sigue ahí. Nosotros trabajaremos día a día, incansablemente, para poder mejorar la situación del país, ¿no? Y esta es una mirada, repito, de largo plazo. Tenemos que dejar de lado estas políticas de corto plazo y pensar en políticas de Estado. Correcto. Ministro, muchas gracias por estar esta mañana nuevamente con nosotros, ministro Alex Contreras, y por cierto seguiremos conversando sobre economía y que este optimismo se convierta en realidad lo antes posible. Se está convirtiendo en realidad, y así que con gusto de mantenerlos informados. Muchas gracias, Ricardo, un saludo especial a todo tu público. Perfecto, termina Diálogo Abierto, nos vamos, sigue en la programación de Radio Nacional y volvemos el próximo sábado como siempre a las 8. Muy buenos días.